El miedo es una sombra. Una ilusión nacida de la separación, alimentada por la ignorancia, sostenida por la falsa creencia de que estamos solos en un universo incierto. El miedo no es una realidad espiritual, es una proyección mental. Y como toda proyección de la mente humana desenraizada de Dios, puede ser disuelta por la luz del conocimiento. Nadie ha venido a este mundo a vivir con miedo. Nadie ha sido creado para temer. Fuiste formado por el amor eterno, y en ese amor no existe temor alguno. Cuando el miedo aparece, no es porque Dios lo ha enviado. Es porque tu pensamiento, por un instante o por una vida entera, ha olvidado su origen divino. El miedo es olvido. La fe es memoria. El miedo es oscuridad. La fe es visión. No hay temor en el reino de los cielos. Y si hay temor en ti, es porque te has alejado, en pensamiento, de ese reino que está dentro de ti. No afuera. No en las estrellas. No en el más allá. Aquí. Ahora. En la quietud profunda de tu propio ser. El propósito de este libro no es combatir el miedo, porque lo que se combate se fortalece. El propósito es disolverlo. Y el miedo se disuelve con lo único que realmente tiene poder, la verdad. La verdad es que nunca has estado solo. Que no hay peligro real para el alma. Que la vida que te creó te sostiene. Y que todo lo que temes, ya sea pobreza, enfermedad, abandono, fracaso, muerte, es simplemente un pensamiento carente de base espiritual. El miedo no viene de Dios. Y todo lo que no viene de Dios no tiene poder. Solo tiene el poder que tú le das al creer en Él. Pero lo que ha sido aprendido puede ser desaprendido. Y lo que ha sido proyectado desde una mente temerosa puede ser reemplazado por una visión nacida de la fe viva. El miedo es una energía que ocupa espacio en tu conciencia. Y mientras ese espacio esté lleno de preocupación, de anticipación dolorosa, de imágenes falsas y de voces del mundo, el espíritu no puede hablar con claridad. Por eso, lo primero que debemos hacer es desalojar al miedo de su trono ilusorio. No con violencia, sino con comprensión. No con gritos, sino con silencio interior. No con negación superficial, sino con aceptación profunda de que tú, en verdad, eres hijo de Dios, y el hijo de Dios no puede temer. El miedo es contagioso, pero también lo es la confianza. Y cuando un alma despierta su poder interior, a su unidad con lo eterno, irradia certeza, expulsa tinieblas, renueva a otros. Este libro está destinado a hacer eso contigo. No te dará fórmulas mágicas. Te recordará lo que ya sabes en lo más hondo. Que estás a salvo. Que eres guiado. Que eres amado. Y que todo aquello que alguna vez temiste se disolverá como la niebla ante el sol. Cuando mires cara a cara a la verdad y le permitas ocupar su lugar en tu mente. Porque allí donde habita Dios, el miedo no puede existir. Y cuando tú habitas en Dios, todo en tu vida comienza a alinearse con la paz, con la provisión, con la salud, con la dicha que nada ni nadie puede arrebatarte. Vamos, pues, más allá del miedo. No para negarlo, sino para trascenderlo. No para anestesiarlo, sino para entender su falsedad. Y una vez que lo comprendas, verás que nunca tuvo raíces. Solo sombras. Y una sombra solo existe donde la luz ha sido negada. Hoy encendemos esa luz. Y no volverás a temer. El fin del miedo, como recordar a Dios en todo momento. Por Emmett Fox. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El origen espiritual del miedo, como nace en la mente separada de Dios. Todo miedo, por más sofisticado que parezca,
nace de una única raíz, la creencia en la separación de Dios. Esa es la causa original. No el peligro externo, no la experiencia dolorosa, no el trauma pasado. El miedo brota cuando el alma olvida que está unida a la fuente de todo bien y empieza a imaginarse sola, vulnerable, desamparada en un universo incierto. Y esa creencia, porque no es más que eso, una creencia, activa una cascada de pensamientos erróneos, emociones densas, actitudes defensivas y decisiones desequilibradas que configuran el campo de batalla de la mente humana. El alma no fue creada con miedo. Fue creada en el amor, por el amor y para el amor. Y el amor no teme. Pero cuando el pensamiento se desliza fuera de la conciencia de unidad, cuando se adhiere al error de la separación, aparece el gran impostor, el ego. Y con él, su herramienta más eficaz, el miedo. El ego, esa imagen fabricada que usurpa el lugar del ser real, vive de miedo. No puede subsistir sin él. Porque sabe que si el alma recordara plenamente su origen, si descansara de nuevo en la certeza de que Dios y yo somos uno, entonces el ego quedaría sin función. Y así, crea sus ficciones. El miedo a perder, el miedo al rechazo, el miedo a morir, el miedo a no tener, el miedo a no ser. Todos nacen del mismo error. Haber olvidado quién eres. No hay temor más profundo que el de sentirse separado de Dios. Y aunque no siempre se lo nombre así, ese es el temblor detrás de todo temblor. Ese es el grito silencioso de toda ansiedad, de toda inseguridad, de todo vacío. La mente, cuando deja de mirar hacia lo alto, se proyecta hacia lo externo. Y en ese momento, deja de recibir su guía del espíritu. Y empieza a depender de sus sentidos, de las estadísticas, de las noticias, de los juicios ajenos, del pasado y del futuro. Olvidando que solo el presente es real, y solo Dios es verdad. El miedo no es prueba de que algo anda mal en el mundo. Es señal de que algo anda desalineado en la mente. Y corregirlo no requiere cambiar las circunstancias, sino recordar la fuente. Volver al centro. Volver a casa. Por eso, no se vence al miedo con fuerza de voluntad. No se lo domina con negación superficial. No se lo calla con frases sin raíz. Se lo disuelve con luz. Y esa luz nace cuando reconoces que jamás has estado separado. Que jamás has estado desprotegido. Que jamás has sido abandonado. Dios no se ha ido. Lo que sucede es que tu atención se ha desplazado. Tu enfoque se ha desenfocado. Tu pensamiento se ha desviado hacia el mundo de las formas. Y ha olvidado el mundo de las causas. Y en ese olvido, el miedo encuentra su morada. Pero basta un solo instante de recuerdo verdadero. Un solo acto de alineación con la presencia, para que el miedo comience a desvanecerse. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu salud física? ¿En tu imagen ante otros? ¿En tu esfuerzo personal? Si es así, el miedo tendrá terreno fértil. Porque todo eso es efímero. Todo eso cambia. Todo eso es reflejo. Y el alma no puede encontrar descanso en lo que cambia. Solo en Dios hay certeza. Solo en Dios hay descanso. Solo en Dios el miedo no tiene lugar. El error original no fue pecar. El error original fue creer que estaba solo. Y de ahí nació el miedo. Pero ese error puede corregirse. Con cada pensamiento que vuelve al centro. Con cada oración que se eleva desde el alma. Con cada acto de fe que declara: ya no tengo miedo, porque sé que no estoy solo. La presencia me guía. El amor me sostiene. La mente divina piensa conmigo. ¿Y dónde Dios está? No hay espacio para el temor. El miedo no es castigo. Es un mensajero. Viene a mostrarte que has olvidado tu unidad con el todo. Y una vez que escuchas ese mensaje, puedes devolverlo al silencio.
porque ya no lo necesitas. El miedo se alimenta de olvido. La paz se alimenta de recuerdo. Y tu única tarea es recordar, una y otra vez, que tú eres uno con el principio eterno del bien. Y desde allí, todo cambia. Porque cuando el alma sabe que vive dentro del amor, ya no necesita temer al mundo. Porque el mundo deja de ser enemigo y comienza a ser reflejo. Capítulo 2. La gran ilusión. ¿Por qué el miedo es fe invertida? Todo pensamiento es energía en movimiento. Todo pensamiento sostenido es una semilla que clama por forma. Y así como la fe, cuando es dirigida hacia Dios, construye puentes invisibles hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero, el miedo es esa misma energía proyectada en dirección contraria, hacia la ilusión de pérdida, de peligro, de abandono. El miedo, en su esencia más profunda, es fe mal colocada. Es fe invertida. La mente fue diseñada para confiar. Confiar es su estado natural. Pero cuando no confía en Dios, confía en el error. Cuando no se apoya en la verdad, se apoya en la apariencia. Y entonces, lo que fue creado para ser vehículo de expansión, se convierte en escenario de conflicto. Tú tienes fe, incluso cuando temes. Tienes fe en que las cosas saldrán mal. Fe en que el dinero no alcanzará. Fe en que el diagnóstico se confirmará. Fe en que el amor fracasará. Esa también es fe, aunque sea inconsciente. Es la gran ilusión. Es la inversión de la ley natural del alma. La fe, cuando se dirige hacia la sombra, cuando se alimenta de sospechas, de escenarios negativos, de profecías no divinas, se convierte en un generador de miedo. Y ese miedo, al ser sentido con intensidad, atrae precisamente aquello que se temía. No porque el universo sea cruel, sino porque la ley es obediente. La ley responde a la vibración. Y el miedo, al ser una vibración intensa, convoca aquello que encaja con su frecuencia. Por eso decía Job, lo que temía me sobrevino. No como castigo, sino como manifestación de una fe colocada en la dirección equivocada. El miedo crea porque tú creas. Y tú creas porque llevas en ti el poder de Dios. Pero ese poder debe ser usado con conciencia. Muchos oran pidiendo liberación. Pero oran desde la ansiedad, desde la duda, desde el miedo disfrazado de devoción. Y no reciben, no porque Dios retenga, sino porque la ley responde al contenido verdadero de la oración. No solo a sus palabras. El universo no escucha lo que dices con la boca, sino lo que sostienes en el corazón. Y si en el corazón hay temor, la palabra se contradice. La afirmación se debilita. La oración se vuelve eco. Para revertir esta inversión, para volver a colocar la fe donde debe estar, no necesitas más fuerza, sino más claridad. Necesitas ver con los ojos del alma que el miedo no es realidad, sino creación temporal de una mente desconectada. Y que al reorientar tu atención, al retirar la energía de lo negativo, al negarte a seguir alimentando con tu pensamiento aquello que no deseas, ya estás empezando a deshacer el miedo. La fe es una llama. El miedo, una sombra. Pero no hay sombra que resista la luz. Y no hay temor que sobreviva cuando la fe verdadera se enciende. No temas al miedo. Obsérvalo, reconócelo, y luego recuérdate que no es verdad. Recuérdate que es una imagen fabricada. Un eco del pasado. Una proyección de un futuro que no ha ocurrido y que, en la presencia de Dios, jamás tiene por qué ocurrir. Empieza a usar tu poder creativo a favor del bien. Visualiza lo que deseas, no lo que temes. Declara lo que es eterno, no lo que es pasajero. Siente que ya estás seguro, que ya estás provisto, que ya estás guiado. Y esa certeza, aunque al principio parezca débil, comenzará a disipar las nubes mentales.
hasta que tu mente recupere su estado original. La paz. Tú fuiste creado para confiar. Y cuando confías, el alma se abre. Y cuando el alma se abre, el bien entra. Y cuando el bien entra, el miedo se retira. Porque el miedo no es una fuerza. Es ausencia de alineación. Y al alinear tu fe con Dios, al declarar que el amor es tu guía, al elegir el pensamiento elevado por encima del pensamiento condicionado, estás invirtiendo de nuevo la dirección de tu energía. El miedo deja de crecer cuando dejas de alimentarlo. Y deja de tener poder cuando lo ves como lo que es. Una fe al revés. Un acto de creación sin Dios. Una invitación a volver a casa. Y tú puedes regresar en cualquier momento. Basta con decir en el silencio del alma: Padre, confío. Retiro mi cedro falso. Y la coloco en ti. Sé que estoy a salvo. Y por eso, ahora descanso. Y ese descanso es el principio del fin del miedo. Y el comienzo de una vida libre. Capítulo 3. La presencia que disuelve el temor, descubrir a Dios como certeza interior. No se vence al miedo luchando contra él. No se lo erradica empujándolo hacia afuera, ni negándolo con palabras vacías. El miedo no se elimina con esfuerzo, se disuelve con presencia. Y esa presencia no es otra que la de Dios en ti, viva, íntima, real. No como concepto religioso, no como figura distante, no como energía abstracta, sino como certeza interior, como una experiencia que transforma tu estado de conciencia desde la raíz. Allí donde se siente verdaderamente la presencia de Dios, el miedo no puede coexistir. No porque sea destruido, sino porque se vuelve innecesario. La mente que se sabe acompañada no imagina peligros. El alma que descansa en la unidad no anticipa amenazas. El ser que reconoce a Dios como su base no vive en alerta, sino en confianza. El miedo es señal de que tu mente ha salido de la presencia, que se ha desplazado hacia el futuro con ansiedad o hacia el pasado con culpa. Pero Dios no está en el pasado ni en el futuro. Dios está aquí. Dios está ahora. Y si tú también estás aquí y ahora, entonces no hay miedo. Hay paz. La presencia no se encuentra con ruido. No aparece en la agitación de la mente. Llega cuando callas. Cuando dejas de pedir, de luchar, de controlar. Cuando te rindes con humildad y te abres con fe. Y en ese silencio interior, donde no hay nombre ni forma, aparece la certeza: Dios está. Y eso basta. No necesitas tener respuestas si tienes presencia. No necesitas ver el camino completo si sientes la mano que te guía. No necesitas garantías externas cuando el alma está arraigada en la verdad. Y esa verdad es esta: nunca has estado solo. Jamás has sido abandonado. Dios ha estado en ti, contigo y como tú en cada instante. Aunque no lo supieras. La práctica espiritual no es acumulación de ideas. Es despertar a lo que siempre has sido. Es permitir que la presencia vuelva a ocupar el trono de tu corazón. Es hacer espacio interior para que Dios no sea un recuerdo, sino una fuerza viviente, operante, activa. Cuando sientes esa presencia, aunque sea por un momento, todo cambia. No cambia el mundo, cambia tu percepción del mundo. Y ese cambio lo transforma todo. Lo que antes parecía amenaza, ahora es parte del plan. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes asustaba, ahora se entiende. Porque la presencia trae claridad. Y donde hay claridad no hay temor. Practica el regreso a la presencia. Cierra los ojos. Respira. Suelta. Y di en lo profundo: aquí estoy. Tú estás conmigo. No temo. Tú eres mi refugio, mi guía, mi verdad. No busques una experiencia emocional intensa. A veces, la presencia se manifiesta como una paz leve,
como un suspiro que aligera el alma, como un instante donde desaparece la preocupación. Ese instante vale más que 1000 pensamientos, porque en él has recordado tu naturaleza divina. Y eso basta para comenzar a sanar. El miedo es olvido. La presencia es memoria del espíritu. Y cuanto más la practiques, más constante se vuelve. Hasta que un día, sin esfuerzo, descubres que vives desde ella, que hablas desde ella, que decides desde ella, que ella se ha vuelto tu estado natural. Y entonces, no importa lo que ocurra afuera. La tormenta podrá rugir, pero tú estarás en el centro del huracán, en ese punto silencioso e inalterable, donde solo habita Dios. No necesitas gritar para que venga. Solo necesitas volver. Dios no se ha ido. Tú has salido. Y hoy puedes regresar. Regresa a Laura. Regresa a tu interior. Regresa a la verdad. Y una vez que sientas esa presencia como certeza interior, no como idea, sino como realidad palpable, verás cómo el miedo se disuelve sin lucha, como la oscuridad se retira sin combate, como el alma vuelve a respirar sin esfuerzo. Porque la luz no combate la sombra, simplemente brilla. Y donde brilla, ya no hay sombra que sostener. Así es Dios en ti. Así es la presencia que todo lo sana. Y así es la verdad que disuelve todo miedo. Porque donde Dios está, ya no hay nada que temer. Capítulo 4. El poder del pensamiento, lo que el alma teme, lo crea. No hay fuerza más moldeadora en tu vida que tu propio pensamiento. No es el destino el que escribe tus días, ni los caprichos del azar, ni las circunstancias externas. Es tu mente, sostenida en una dirección, la que atrae, forma, permite y repele. Y cuando esa mente está tenida por el miedo, se convierte en una fábrica silenciosa de sombras. Porque el alma, al temer, no solo se retrae, también proyecta. Y lo que proyecta con suficiente intensidad, tarde o temprano se vuelve experiencia. Así de sagrada y de delicada es la ley del pensamiento. Y no se detiene a juzgar si lo que piensas es deseable o no. La mente crea por correspondencia, no por deseo. Crea lo que sostienes, no lo que niegas. Crea lo que vibra en ti con más fuerza, aunque tus palabras digan lo contrario. Por eso, el miedo es una oración negativa. Es una afirmación sin palabras. Una declaración interior que dice: esto podría suceder, y creo que tiene poder sobre mí. Y esa declaración, sostenida día tras día, con emoción, con visualización involuntaria, con expectativa, cobra forma. No porque la vida quiera castigarte, sino porque tú le diste permiso. El alma que teme constantemente está entrenando su imaginación para crear lo que no desea. Y esa imaginación, sumada al sentimiento, se convierte en causa espiritual. Y como toda causa, produce efecto. No es para que te culpes. Es para que despiertes. Porque el poder que hoy usas para temer es el mismo poder que puedes usar para crear lo bueno, lo elevado, lo hermoso. No necesitas más poder. Necesitas cambiar la dirección. Tu mente es un pincel. Y tu mundo, el lienzo. Cada pensamiento es una pincelada. Y si pintas desde el temor, el paisaje reflejará caos, carencia, amenaza. Pero si pintas desde la fe, desde la visión de lo divino en ti y en todo, el cuadro cambia, no porque el mundo cambie, sino porque cambias tú. Y el mundo responde. El pensamiento no es algo liviano. Es sustancia sutil, vibrante, viva. Es causa que actúa en lo invisible, pero que modela lo visible. Si temes quedarte sin, estás declarando carencia. Si temes enfermar, estás declarando desconexión.
Si temes perder, estás declarando fragilidad. Y esa declaración, aunque no se exprese en voz alta, es leída por la ley como orden. Porque la ley no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Ahora bien, lo mismo ocurre con la fe. Cuando piensas desde la verdad, cuando imaginas el bien, cuando sientes paz al pensar en el futuro, cuando visualizas desde el amor y no desde el miedo, tu pensamiento se convierte en canal de Dios. Y por ese canal baja la provisión, la sanación, la guía, la solución. El pensamiento no necesita ser perfecto. Solo necesita ser coherente con tu fe. Y esa coherencia se logra entrenando la mente, vigilando sus hábitos, eligiendo una y otra vez. Pensar con Dios, no contra Él. No estás a merced de tus pensamientos. Tú los generas. Tú los sostienes. Y tú puedes elegir otros. Pensamientos de vida, no de muerte. Pensamientos de unión, no de separación. Pensamientos de confianza, no de temor. Cada vez que el miedo se presente, no lo rechaces con violencia. Obsérvalo y di: esto también es una creación de mi mente. Puedo elegir de nuevo. Puedo pensar con Dios. Puedo declarar lo opuesto. Y al declarar lo opuesto, no lo haces desde el deseo, sino desde la autoridad. No desde el capricho, sino desde la comprensión de que tu alma crea según lo que sostiene. Recuerda esto: lo que sostienes se manifiesta. Lo que repites se graba. Lo que sientes con fuerza se convierte en forma. Por eso, no alimentes la sombra. No imagines lo que no deseas. No pronostiques lo que no quieres vivir. Entrena tu mente para ser canal de lo eterno. Instrumento del bien. Espacio abierto para que Dios piense en ti. Y contigo. Di con convicción: mis pensamientos son semillas de luz. Solo siembro ideas de amor, de verdad, de provisión. Y lo que siembro en lo invisible aparece en lo visible como bendición. Porque así es la ley. Y así es tu alma. Y así es el poder que llevas. No para temer, sino para crear. Capítulo 5. Reemplaza y transforma. No luches contra el miedo, reemplázalo con la verdad. El miedo no puede ser vencido luchando contra él. Cuanto más te enfrentas a él, más lo alimentas. Cuanto más lo nombras, más espacio le das. Y cuanto más intentas extirparlo a la fuerza, más profundo echa raíces. Porque el miedo no es una entidad con voluntad propia, es una ausencia. Una ausencia de luz, de claridad, de certeza. El miedo es sombra, y toda sombra solo puede existir donde la luz no ha sido encendida. Y si esto es así, entonces la verdadera práctica espiritual frente al temor no es combatirlo, sino reemplazarlo. No se trata de ganarle al miedo, sino de negarle residencia en tu conciencia, porque ahora eliges pensar con Dios. Tú no estás llamado a ser un guerrero contra tus pensamientos. Estás llamado a ser un sembrador de ideas verdaderas. La mente no puede estar vacía. Siempre está ocupada por algo. Y si no la llenas tú, la llenará el mundo. La llenará el pasado. La llenarán las noticias, las voces heredadas, los recuerdos distorsionados. Por eso, la mente ha de ser entrenada, no reprimida. Guiada, no violentada. No te detengas a pelear con el miedo. Haz algo más sabio. Introduce la verdad. Y la verdad, como la luz, no necesita gritar. Simplemente entra, y al entrar, elimina lo que no pertenece. Un pensamiento de temor puede ser sustituido por una afirmación espiritual. Un pensamiento de pérdida puede ser reemplazado por una imagen de abundancia. Un pensamiento de muerte puede ser reemplazado por una declaración de vida.
Y este acto de reemplazo no es negación superficial, es alineación consciente. Así como no enciendes la luz para luchar contra la oscuridad, sino para que desaparezca. Del mismo modo no necesitas ganarle al miedo, necesitas brillar. Brilla con pensamientos de amor. Brilla con palabras de fe. Brilla con la presencia de quien sabe que no estás solo. Brilla con la certeza de que hay una mente superior que te guía, te protege, te sostiene. Y cuando esa luz interna se enciende, el miedo ya no encuentra terreno fértil. Porque tú lo has reemplazado. Y lo has transformado. Esto requiere práctica, sí. No porque el principio sea difícil, sino porque has estado acostumbrado a reaccionar, en vez de elegir. Y ahora, eliges. Con cada pensamiento. Con cada palabra. Con cada imagen que permites en tu mente. La gran herramienta de esta transformación es la afirmación espiritual. No como magia, sino como recordatorio del alma. Cuando sientas temor, no digas no debo tener miedo. Eso lo refuerza. Di más bien: Dios está aquí. Yo soy uno con el bien. Nada puede amenazar al Hijo de Dios. Solo lo real tiene poder. Y lo real es la verdad. No mi temor. Y repítelo no para convencer a Dios, sino para convencerte a ti. Para que la mente suelte su vieja programación y abrace una nueva frecuencia. Una que esté en paz. No por ignorancia, sino por conexión con lo eterno. No trates de erradicar la maleza una por una. Siembra luz. Siembra confianza. Y el jardín mental se renovará por completo. El miedo se sostiene porque lo has alimentado con atención. Pero ahora, esa atención es de vuelta a su origen. Al reino. Al espíritu. A la verdad. Y desde esa nueva mirada, el miedo pierde su forma. Porque su forma no era sólida, era prestada. Prestada por tu creencia. Y al retirarla, se desvanece como humo. Este es el camino. No pelees. Sustituye. No reprimas. Transforma. No huyas. Recuerda. Recuerda que el amor está en ti. Como una antorcha encendida. Esperando que la alces por encima de tus pensamientos antiguos. Para que ilumine cada rincón. Y donde antes hubo miedo, hay ahora solo certeza. Solo gozo. Solo la paz de quien sabe que el reino de Dios no está por venir, sino que ha llegado, porque tú has regresado a la verdad. Capítulo 6. C. Práctica: vivir como si la protección de Dios ya estuviera obrando. La fe verdadera no es un ideal abstracto, ni una emoción que se enciende solo en momentos de inspiración. La fe es una ley espiritual viva. Y como toda ley, necesita ser aplicada, encarnada, sostenida en cada acto de la vida diaria. No es suficiente creer en Dios, hay que vivir como si Dios fuera real. No basta con afirmar su protección, hay que comportarse como quien ya está protegido. Esto es fe práctica, vivir en coherencia con la verdad, aunque aún no haya evidencia externa. Es caminar como quien ya ha recibido, pensar como quien ya está sostenido, elegir como quien ya está guiado. Y cuando se vive así, no por negación de los hechos, sino por afirmación del principio, el miedo ya no tiene base desde la cual operar. Porque el miedo se alimenta de duda. Y la duda es la grieta por donde entra la ansiedad. Pero la fe, cuando se vuelve acción, decisión, presencia, sella esa grieta y crea un estado de certeza que transforma el mundo. La mayoría espera sentir seguridad para actuar con fe. Pero en el camino espiritual es al revés. Actúas con fe, y entonces aparece la seguridad. Porque el alma se entrena no con pensamientos pasivos, sino con experiencias que refuerzan la confianza.
Cada vez que decides no ceder al miedo, aunque lo sientas. Cada vez que avanzas sin garantías visibles. Cada vez que bendices lo que parece adverso. Cada vez que dices Dios me cuida ahora, cuando la mente grita lo contrario. Estás consolidando la fe como realidad interior. Estás diciendo al universo, confío más en lo que no veo que en lo que parece. Y esa elección no pasa desapercibida. La ley la recibe como una señal vibratoria. Y responde con orden, con guía, con provisión. La fe práctica no es testarudez. No es ignorar la realidad externa. Es darle prioridad a la verdad espiritual por encima de la apariencia. Es saber que lo que se ve cambia. Pero lo que es, permanece. Y ese es Dios. Y Dios te protege, no porque lo pidas, sino porque es su naturaleza. No tienes que pedir protección. Tienes que recordarla, aceptarla, encarnarla. Tienes que vivir sabiendo que estás bajo la ley del bien. Que el espíritu te envuelve. Que nada real puede dañarte. Porque lo real está hecho de lo eterno. Y tú formas parte de lo eterno. ¿Tienes miedo a que algo suceda? Pregúntate, ¿cómo actuaría si supiera que Dios ya está obrando a mi favor? Y actúa así. Camina así. Respira así. Y esa coherencia abrirá los caminos. La fe no es emoción exaltada. Es paz profunda. Es ese saber sin prueba. Ese descanso sin explicación. Esa sensación de estar sostenido. Cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Y cuando llegas a ese punto, el mundo ya no puede quitarte nada. Porque tu seguridad ya no depende del mundo. Depende de Dios en ti. Y Dios no falla. Dios no se retrasa. Dios no se equivoca. Dios no abandona. Declara en tu interior. Actúo como quien ya está protegido. Pienso como quien ya está guiado. Vivo como quien ya está bendecido. Porque así es. Porque Dios ya está aquí. Y cuando esa declaración deja de ser palabra y se convierte en actitud, en movimiento, en decisión silenciosa, el miedo se retira por sí solo, porque ya no tiene dónde anclarse. Y así, paso a paso, sin necesidad de grandes milagros externos, tu vida se convierte en testimonio. Testimonio de que la fe no es ilusión, sino ciencia del alma. Una ciencia que, cuando se aplica, produce resultados ciertos. Paz, provisión, sanación, claridad. Y todo comienza con una decisión. Vivir como si ya estuvieras en manos de Dios. Porque en verdad, siempre lo has estado. Capítulo 7. Amor perfecto, el antídoto divino que expulsa todo temor. El miedo no puede habitar donde el amor ha hecho su morada. Esto no es una metáfora, no es un símbolo espiritual, es una ley. Una ley tan cierta como la de la gravedad, tan precisa como el amanecer. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta frase, registrada en las Escrituras, no es poesía, es una fórmula espiritual exacta. Porque el miedo es la consecuencia directa de la desconexión con el amor, no el amor humano, fluctuante y condicionado, sino el amor absoluto que es Dios mismo. Ese amor no se conquista, no se compra, no se logra, se recuerda. Está en ti ahora, como estuvo desde el principio. Fue tu punto de partida y es tu destino. Y solo el olvido de ese amor ha permitido que el miedo se convierta en huésped habitual de tu conciencia. Donde hay miedo, ha sido negado el amor. Y donde el amor se reinstala, el miedo se disuelve. No hay batalla, no hay violencia. Porque el amor no necesita pelear. El amor no combate, transforma. No discute, abraza. No reacciona, comprende. Cuando temes, no es porque el peligro sea real.
es porque has olvidado, aunque sea por un instante, que estás sostenido, envuelto, protegido por una fuerza que te conoce mejor que tú mismo. Y que esa fuerza no está afuera ni arriba, está en ti. Y es amor. Y ese amor es Dios. Vivir en ese amor no es una utopía. Es la forma original de existencia del alma. Es volver al estado natural. Al hogar silencioso donde nada falta, nada amenaza, nada se pierde. El miedo hace que te encojas. El amor te expande. El miedo te vuelve tenso. El amor te vuelve libre. El miedo te aísla. El amor te une. Y en esa unión, la idea misma del peligro pierde sentido. Porque si estás unido a Dios, y Dios es todo, ¿qué podría dañarte? ¿Qué podría separarte? ¿Qué podría hacerte temer? El miedo no resiste el amor perfecto. Porque el amor no tiene puntos débiles. Es totalidad. Y donde hay totalidad, no hay carencia. Y donde no hay carencia, no hay amenaza. Y donde no hay amenaza, el alma descansa. Pero este amor no debe ser solo una idea. Debe ser experiencia. Y para que lo sea, debes invocarlo, recordarlo, vivirlo. No basta con decir Dios me ama. Debes actuar como quien sabe que es amado. Debes mirar al otro como extensión de ese amor. Debes pensar pensamientos nacidos del amor. Y abandonar los que nacen del miedo. Y entonces algo ocurre. No afuera, sino adentro. Una paz nueva. Un descanso profundo. Una claridad que no necesita explicación. La presencia viva del amor como escudo invisible. Como refugio. Como fuego que ilumina pero no quema. Cuando el amor está en ti, no tienes que vigilar cada miedo. No tienes que apagar cada fuego. Basta con encender la luz. Y esa luz es el amor recordado. Si hoy tienes miedo, no luches contra él. Ama más. Ámate más. Bendice más. Recuerda más. Repite con el alma. Yo habito en el amor de Dios. Ese amor me envuelve, me guía, me defiende. En el amor no hay espacio para el temor. Porque el amor es perfecto. Y el amor perfecto, que es Dios en mí, expulsa todo miedo. Ahora descanso. Ahora confío. Ahora amo. Y el temor ya no tiene nombre en mi conciencia. Esta no es una afirmación. Es una revelación. Y si la sostienes con el corazón abierto, sentirás como lo que antes te amenazaba pierde su fuerza. Como lo que antes dolía se transforma en sabiduría. Y como lo que antes temías se convierte en maestro. Hasta que ya no hay nada que temer. Porque solo queda el amor. Y el amor es Dios. Y Dios eres tú en tu forma más verdadera. Capítulo 8. El miedo al futuro, como regresar a la hora y recuperar el poder espiritual. El miedo al futuro es quizás el más común y paralizante de todos los miedos. No tiene rostro definido ni forma precisa, pero se insinúa en los pensamientos como una amenaza que aún no existe, y sin embargo se siente como si ya fuera real. Nos dice, ¿qué pasará si pierdes, y si enfermas, y si te falla todo lo que hoy sostienes? Y aunque el presente esté en orden, el alma que teme al mañana no puede descansar. El futuro, por definición, no existe. Es una construcción mental, una imagen anticipada, un espacio donde aún no ha llegado la gracia de Dios, porque la gracia solo opera en el aura. Y cuando tu mente se proyecta constantemente hacia adelante, fuera del momento presente, deja de ser canal de poder espiritual para convertirse en generadora de ansiedad. Este es el gran error de la conciencia temerosa. Intentar vivir un tiempo que no ha llegado. Y al hacerlo, abandona el único lugar donde Dios realmente actúa, el ahora. No se puede encontrar paz en el futuro, porque el futuro es un espejismo.
Solo en el instante presente puede revelarse la seguridad del espíritu. La guía silenciosa, la certeza de que todo está contenido en el eterno ahora. El miedo al futuro es, en realidad, miedo a estar sin Dios en un tiempo que aún no ha ocurrido. Es creer que cuando llegue ese momento, no estarás sostenido. Es imaginar un escenario en el que estarás solo, desprotegido, sin respuesta. Pero esa es una suposición falsa. Porque Dios ya está en tu mañana. Y cuando llegues allí, Él estará contigo. Como lo ha estado siempre. Tu tarea no es resolver lo que vendrá, sino estar completamente presente aquí. Porque en el ahora tienes acceso a todo el poder espiritual que existe. Y ese poder es suficiente. Siempre lo ha sido. El futuro no necesita ser previsto. Necesita ser entregado. Cuando colocas el tiempo venidero en manos de la mente divina. Cuando afirmas en lo profundo, yo no sé, pero Dios sabe. Algo cambia en ti. Se desinfla la presión. Se detiene el ruido. Se instala la confianza. Y esa confianza no depende de que todo salga como tú esperas, sino de saber que, sea como sea, el bien será revelado. Y tú serás guiado paso a paso. Y nunca te faltará lo esencial. El miedo al futuro también es una forma de arrogancia inconsciente. Es creer que debes preverlo todo, controlarlo todo, anticiparlo todo. Como si el universo estuviera a cargo de tu limitada comprensión. Pero el alma humilde dice: no sé qué vendrá, pero sé que vendrá con propósito. Y sé que estaré preparado. Porque no estoy solo. Esta es la práctica espiritual. No vivir desde el calendario, sino desde la conciencia. No habitar el tiempo mental, sino el espacio sagrado del ahora. En el ahora no hay falta. En el ahora no hay amenaza. En el ahora solo hay presencia. Y esa presencia es Dios. ¿Y dónde Dios está? El alma respira sin temor. Cuando el miedo al futuro te visite, no lo sigas. No lo alimentes. No le des imágenes, ni escenarios, ni argumentos. Simplemente regresa. Regresa al cuerpo, a la respiración, al instante, y repite en el silencio: ahora estoy a salvo, ahora estoy sostenido, ahora soy guiado. El mañana pertenece a Dios, y yo pertenezco a Él. No es negación, es elección, no es escapismo, es realineación. Y desde ese ahora, donde nada te falta, donde todo está contenido, recuperas lo que el miedo te había quitado. El poder espiritual de la confianza. La certeza de que el universo no está en tu contra. Y la alegría de saber que lo mejor aún no ha pasado. Pero cuando llegue, te encontrará fuerte, consciente, despierto y en paz. Porque vivir sin miedo al futuro no es vivir sin conciencia del mañana. Es vivir con plena conciencia de que, venga lo que venga, Dios será suficiente. Y tú también. Capítulo 9. Miedo al fracaso, miedo al éxito, dos formas de la misma mentira. El miedo es hábil. Se disfraza de prudencia, se camufla como realismo, se presenta con argumentos lógicos, muchas veces hasta espirituales. Pero sigue siendo miedo. Y uno de sus disfraces más comunes es esta paradoja: el temor al fracaso y el temor al éxito. Dos aparentes opuestos, pero en realidad dos rostros de la misma mentira: la creencia de que tú estás separado de Dios, y por tanto eres responsable y culpable del resultado. El miedo al fracaso dice: ¿y si no lo logro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me expongo y caigo? Mientras que el miedo al éxito susurra: ¿y si lo logro y no lo puedo sostener? ¿Y si la gente espera demasiado de mí? ¿Y si brillar me deja solo, me exige más, me aleja de los demás? Ambos te paralizan.
Ambos te alejan del propósito. Ambos se fundan en la misma idea falsa: que tú eres el origen y el sostén de tu propia vida. Pero esa es la raíz del miedo. Creer que debes hacerlo todo por ti mismo. Creer que si fracasas, eres indigno. Creer que si triunfas, tendrás que pagar un precio. Creer que la vida es un examen en el que puedes reprobar. Pero la vida, cuando se ve desde la conciencia espiritual, es un escenario de revelación, no de condena. No estás aquí para demostrar tu valor. Estás aquí para expresar a Dios. Y Dios no fracasa. Dios no teme. Dios no se contradice. Cuando temes fracasar, olvidas que cada paso, aun el que parece error, está contenido dentro de un propósito mayor. Y cuando temes al éxito, olvidas que el bien no llega para castigarte, sino para manifestarse a través de ti como canal. El problema no es lo que temes. Es que te has confundido con el pequeño yo. Y has olvidado tu yo verdadero. El miedo al fracaso se basa en la vergüenza. Y la vergüenza nace de no saber quién eres. Pero cuando recuerdas que eres una expresión divina, una idea santa en la mente de Dios, el fracaso deja de ser amenaza. Se convierte, a lo sumo, en redirección. El miedo al éxito se basa en la culpa. Culpa por sobresalir, por prosperar, por recibir. Como si hubiera algo inmoral en expandirse. Pero eso también es falso. Porque tú no tomas nada que no te haya sido dado. Y lo que te es dado no es para tu vanagloria, sino para tu servicio. Para el gozo del alma. Para glorificar al dador a través del uso amoroso de los dones. Cuando vives en la conciencia de unidad, ni el fracaso te reduce, ni el éxito te infla. Ambos pierden su carga emocional. Porque tú ya no dependes del resultado. Dependes de Dios. Y esa dependencia santa es la única libertad verdadera. No temas caer, porque si caes, la ley te enseñará. Y no temas ascender, porque si asciendes, el Espíritu te sostendrá. El único peligro es quedarte inmóvil por miedo. Renunciar a tu llamado por inseguridad. Negarte a brillar por temor al juicio. Y eso, más que un error, es una traición a la luz que vive en ti. El miedo al fracaso dice, no eres suficiente. El miedo al éxito dice, eres demasiado. Pero la verdad dice, tú eres exactamente lo que el momento necesita. Porque Dios te ha preparado para este día. Y todo lo que venga será para tu bien. Practica soltar la preocupación por los resultados. Haz lo que has venido a hacer. Hazlo con amor, con fe, con humildad. Y deja el desenlace en manos de aquel que ve más lejos que tú. Eso es verdadera obediencia espiritual. No la sumisión pasiva, sino la entrega activa desde la confianza. Declara con el alma: no temo fracasar, porque soy guiado. No temo tener éxito, porque soy sostenido. Yo no camino solo. Lo que debo ser, ya soy. Lo que debo hacer, se me mostrará. Y lo que deba venir, me encontrará listo. Porque vivo en la verdad. Y la verdad me hace libre. Así se disuelven ambos miedos. No con fuerza. Con visión. No con esfuerzo. Con rendición. Asterisco asterisco, porque una vez que recuerdas quién te creó y por qué estás aquí, todo temor pierde su fundamento. Y el alma camina, no detrás del éxito, ni huyendo del fracaso, sino adelante, con paso firme, en la luz. Capítulo 10. La falsa seguridad del mundo, porque solo en Dios está la verdadera confianza. El mundo ofrece muchas formas de seguridad: contratos, seguros, cuentas bancarias, títulos profesionales, relaciones, reputación, posesiones, rutinas. Y todas ellas pueden parecer firmes,
estables, confiables. Pero basta un solo movimiento, un cambio en el mercado, una enfermedad inesperada, una palabra mal dicha, una pérdida repentina, y todo eso que parecía tan sólido se tambalea, se agrieta, se cae. ¿Por qué? Porque nada que haya sido construido fuera de Dios puede ofrecer confianza verdadera. La seguridad que el mundo promete es siempre condicional. Siempre está sujeta a lo que sucede. Siempre depende de factores externos. Siempre te mantiene alerta, vigilante, a la defensiva. Porque aunque aparenta protegerte, en el fondo te recuerda que todo puede cambiar. La única confianza que no puede ser sacudida es la que se edifica sobre lo eterno. Y solo lo eterno es Dios. Todo lo demás es símbolo, es vehículo, es reflejo. Y lo que es reflejo no tiene luz propia, depende de su fuente. Cuando depositas tu fe en lo visible, te haces esclavo de su fragilidad. Pero cuando te alineas con lo invisible, con el principio, con la verdad que no cambia, entonces el alma se libera. Porque ya no necesita controlar el mundo. Solo necesita recordar su fuente. Esto no significa rechazar lo material. No se trata de despreciar el cuerpo, el dinero, el trabajo, los vínculos. Se trata de no adorarlos. De no convertirlos en tu Dios. De no entregarle tu paz a lo que mañana puede desaparecer. Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, haced tesoros en el cielo. Eso no es solo una metáfora espiritual. Es una instrucción precisa sobre dónde debe estar tu punto de apoyo. El cielo no es un lugar. Es un estado de conciencia. Y cuando tu conciencia se sostiene en Dios, el mundo exterior, aunque cambie, ya no puede derrumbarte. El alma que se apoya en lo eterno no teme las pérdidas, porque sabe que nunca puede perder lo esencial. Lo que viene y va es parte del juego de la forma. Pero la esencia permanece. Y tú eres esa esencia. Inmutable. Intocable. Sostenida. La falsa seguridad te dice: si haces esto, si logras aquello, si mantienes todo bajo control, entonces estarás bien. Pero la verdadera confianza te susurra: aunque todo cambie, aunque no entiendas, aunque no veas, Dios está. Y donde Dios está, todo está bien. Practicar esta confianza no es pasividad. Es reposo activo. Es tomar decisiones desde la paz, no desde el miedo. Es actuar desde la fe, no desde la desesperación. Es saber que puedes caminar sobre las aguas. No porque las aguas sean firmes, sino porque la mirada está puesta en el espíritu. La falsa seguridad exige garantías. La verdadera confianza descansa en la presencia. No necesita explicaciones. Porque ha probado, aunque sea una vez, que cuando todo parecía perdido, una fuerza invisible sostuvo, guió, proveyó. Y eso basta. Di contigo: no confío en mi cuenta, ni en mi agenda, ni en mis méritos. Confío en Dios. Porque Él es la única roca. Todo lo demás puede moverse. Pero mi alma reposa en la verdad. Y entonces podrás caminar entre inestabilidades sin perder la paz. Podrás ver desmoronarse viejas estructuras sin temblar. Porque ya no dependes de ellas. Dependes del Eterno. Y el Eterno nunca falla. La seguridad no está en lo que posees. Está en lo que sabes. Y lo que debes saber es esto: eres uno con el principio del bien. Y ese principio te sostiene, te guía, te cuida, te conoce. Incluso cuando no entiendes. Incluso cuando no lo ves. Incluso cuando el mundo dice lo contrario. Todo lo que construyas con esa certeza será sólido. No porque no pueda cambiar, sino porque tú ya no temes el cambio. Y esa es la verdadera seguridad. No una vida sin movimientos, sino un corazón que no se agita,
porque ha hecho de Dios su morada. Capítulo 11. La enfermedad del alma temerosa, como el cuerpo refleja la mente en sombra. El cuerpo es un mensajero, un espejo silencioso que refleja con fidelidad el estado interior del alma. No tiene voluntad propia, no conspira contra ti, no busca castigarte. Simplemente obedece. Obedece a la conciencia, a las emociones sostenidas, a los pensamientos que se repiten día tras día. Y cuando la mente vive bajo el dominio del miedo, el cuerpo, inevitablemente, se convierte en su campo de manifestación. El miedo no es solo un pensamiento fugaz. Es una energía vibratoria que altera todo el sistema. Afecta la respiración, la digestión, la circulación, el sueño, la postura, los latidos del corazón. Pero más profundamente aún, afecta la relación entre el alma y el cuerpo, entre la mente y la célula, entre el espíritu y la forma. Cuando el miedo se instala como huésped permanente, la armonía se rompe. Y donde no hay armonía, hay desorden. Y donde hay desorden, la enfermedad encuentra su puerta. No hay que temerle a esto. No es condena, ni juicio, ni castigo divino. Es una llamada de atención. Una señal del alma diciendo: estoy desconectada. He olvidado la fuente. Necesito regresar a la verdad. El cuerpo grita lo que el alma no se atreve a decir. La dolencia es el lenguaje de lo que ha sido reprimido, negado o ignorado. Y muchas veces, ese dolor físico tiene como raíz el miedo sostenido. Miedo a perder. Miedo a ser herido. Miedo al abandono. Miedo al fracaso. Miedo a vivir. O miedo a morir. La mente que vive en constante amenaza. Libera sustancias, activa sistemas, colapsa funciones. Y todo esto, con el tiempo, se manifiesta. No porque Dios lo quiera, sino porque así funciona la ley. La forma sigue al pensamiento. La materia obedece a la conciencia. Por eso, la sanación verdadera no comienza con el cuerpo. Comienza con la mente, con el alma, con el pensamiento profundo, con la reconexión con lo eterno. Y por eso, la sanación del miedo es medicina invisible que el cuerpo reconoce. Cuando empiezas a reemplazar el temor por fe, la culpa por perdón, la angustia por silencio, el cuerpo responde, no como magia, sino como consecuencia natural. El cuerpo no necesita ser forzado a sanar. Solo necesita que la causa espiritual del desorden sea disuelta. Y la causa, muchas veces, es miedo. Y ese miedo solo se disuelve con luz, con amor, con verdad. Esto no niega la importancia de la medicina, ni de los cuidados físicos. Dios puede obrar a través de esos canales también. Pero si no se atiende la causa profunda, el síntoma puede desaparecer y luego regresar, porque no fue transformado el terreno donde germinó. Y ese terreno es la mente. El alma sana cuando deja de temer. Y el cuerpo sigue esa sanación como una flor que vuelve a abrirse al sol. No por esfuerzo, sino por alineación. Escucha tu cuerpo. No para temerlo, sino para comprender que parte de ti está pidiendo volver a casa. Quizá tu espalda cargue con preocupaciones no expresadas. Quizá tus pulmones se contraigan por angustias no lloradas. Quizá tu estómago se inflame por pensamientos que no has digerido. Todo es símbolo. Todo es mensaje. Todo puede ser redimido con amor. Di en silencio: cuerpo mío, eres templo de Dios. Te agradezco por hablarme. No temo tus señales. Las escucho con compasión. Y ahora, con la ayuda del Espíritu, libero toda causa mental que te ha afectado. El miedo ya no será tu alimento. La fe será tu medicina. Y el amor, tu atmósfera. Y esa oración, dicha con sinceridad,
No necesita ser repetida 1000 veces. Porque si es verdadera, comienza a crear un nuevo campo. Y en ese campo, el cuerpo deja de defenderse. Y empieza a descansar. Y donde el cuerpo descansa, la vida vuelve a fluir. La enfermedad no es tu enemiga. Es tu oportunidad. Es la voz del alma que te invita a mirar más profundo. Y cuando aceptas esa invitación, cuando usas ese dolor como portal, cuando dejas que el miedo revele su falsedad, comienza la verdadera sanación. Desde dentro. Desde lo invisible. Desde lo eterno. Capítulo 12. Silencio interior, la paz como escudo ante cualquier amenaza. En el ruido del mundo, el miedo encuentra su alimento. Se nutre del estruendo constante de pensamientos sin control, de voces que opinan, de noticias que alertan, de exigencias que empujan, de memorias que gritan y de futuros que presionan. El alma, sumergida en ese mar agitado, pierde contacto con su centro, con su ancla, con su refugio verdadero. Y ese refugio no está en ningún lugar del exterior. Está en el silencio. El silencio interior. No se trata simplemente de callar la boca o apagar el entorno. Se trata de crear un espacio sagrado dentro de ti. Un santuario donde ni el miedo, ni la duda, ni la preocupación pueden entrar. Un espacio que no puede ser invadido porque no tiene puertas ni ventanas. Es pura presencia. Pura quietud. Pura conciencia de Dios. La paz no es pasividad. La paz es poder en reposo. Es la fuerza del alma que ha recordado su origen. La certeza silenciosa de quien ya no necesita controlar. Porque ha entregado todo al principio que rige la vida con amor perfecto. Cuando accedes a este silencio, no con la mente, sino con el ser entero, ocurre un milagro. Todo lo que parecía urgente se vuelve irrelevante. Todo lo que parecía amenazante pierde su forma. Todo lo que te inquietaba comienza a desvanecerse. Porque en el silencio interior, lo falso no sobrevive. Y el miedo, siendo falso, pierde poder ante la verdad no dicha, pero sentida. El silencio no es vacío. El silencio es la plenitud sin forma. Es la voz de Dios sin palabras. Es la sabiduría que no se enseña, pero que transforma. Tú has nacido con acceso a ese silencio. Pero lo has olvidado. Y en su lugar has llenado la conciencia con ruido. Con juicios. Con análisis. Con comparaciones. Con alertas constantes. Y en ese ruido, el miedo construye su trono. Pero basta con un instante, sí, uno solo, de silencio verdadero, para que el alma respire. Y cuando el alma respira, el miedo se va. No porque lo hayas vencido, sino porque has dejado de necesitarlo. En ese silencio, la paz no es algo que creas. Es algo que recuerdas. Y una vez recordada, te envuelve como escudo. No para aislarte del mundo, sino para permitirte habitarlo, sin perder el centro. Y ese centro no se alcanza con esfuerzo, ni con técnicas complicadas. Se alcanza con entrega, con humildad, con la disposición sincera de dejar de correr, de dejar de luchar, de dejar de pensar tanto, y simplemente estar. Estar contigo, estar con Dios, estar con la verdad. El miedo es movimiento desordenado. La paz es presencia ordenada. Y el silencio es la puerta entre ambos. Cuando el temor aparezca, no reacciones. No te justifiques. No huyas. Haz silencio. Cierra los ojos del cuerpo y ábrelos del alma. Inhala con conciencia. Siente tu existencia sin interpretarla. Y di interiormente: aquí estoy, Dios. No necesito entender. Solo necesito permanecer en ti.
Y permanece. 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 Al principio será difícil. La mente querrá volver al ruido. Pero tú, con paciencia, con dulzura, vuelve al silencio. Una y otra vez. Hasta que el silencio te encuentre. Y entonces sabrás que no estás solo. Nunca lo estuviste. Solo estabas distraído. Y en ese saber profundo, sin necesidad de explicaciones, sentirás que nada externo puede tocarte. Porque estás cubierto. Estás sostenido. Estás dentro del escudo invisible de la paz. Y la paz no es defensa. Es presencia de Dios. Desde esa paz, actúas distinto. Hablas distinto. Amas distinto. Y vives desde la verdad, no desde la urgencia. Y el miedo, al no encontrar eco, se retira. Porque ya no tiene dónde reflejarse. El silencio es tu refugio. Pero también es tu poder. No necesitas entenderlo. Solo habitarlo. Y cuando lo habites, comprenderás que nada era tan grave como parecía. Porque el que estaba asustado no eras tú, sino una idea falsa de ti. Y en el silencio, esa idea se disuelve. Y solo queda lo real. La paz que eres. La paz que te cubre. La paz que ningún miedo puede vencer. Capítulo 13. Cómo desprogramar el subconsciente del miedo heredado. Muchos de los miedos que hoy gobiernan tu vida no fueron elegidos conscientemente. Te fueron entregados. Te fueron sembrados con palabras, gestos, silencios, advertencias, ejemplos. No naciste con miedo al fracaso, ni al abandono, ni a la pobreza, ni a la muerte. Naciste libre. Pero aprendiste a temer. Y ese aprendizaje no siempre fue explícito. Muchas veces fue silencioso, involuntario, disfrazado de protección o de sabiduría. El miedo fue heredado. Y lo heredado puede ser desprogramado. Tu subconsciente no razona. No juzga. No evalúa si lo que recibe es verdadero o falso, útil o dañino. Simplemente registra y repite. Y si durante años has sido alimentado por pensamientos de inseguridad, por emociones densas, por creencias limitantes, por visiones trágicas del mundo, entonces actuará en consecuencia. No porque quiera dañarte, sino porque esa es su programación. El alma que vive con miedo profundo muchas veces no entiende por qué. Sabe que está a salvo, pero teme. Sabe que tiene recursos, pero se angustia. Sabe que todo está bien, pero espera lo peor. Y la razón no está en su presente, sino en los archivos inconscientes de su historia. Ahí están los decretos escuchados en la infancia. Ten cuidado. El mundo es peligroso. Siempre falta algo. No confíes en nadie. El dinero se va. La vida castiga. Ahí están los gestos de alerta, las actitudes defensivas, las reacciones ansiosas que modelaron el campo emocional desde muy temprano. Y todo eso quedó grabado. Y lo grabado se repite. A menos que sea deshecho. Desprogramar el subconsciente no requiere lucha. Requiere reeducación. Constancia. Amor. Y luz. Porque el miedo no sobrevive donde hay claridad. Y el subconsciente comienza a transformarse cuando el contenido que recibe cambia. El primer paso es observar sin juicio. Reconocer que pensamientos se repiten. Identificar qué emociones surgen ante ciertas situaciones. Comprender que no es tu yo real el que teme, sino una programación heredada que está operando automáticamente. Y al observarla con compasión, dejas de ser víctima de ella. Te conviertes en maestro de tu conciencia. El segundo paso es introducir una nueva información espiritual. No basta con eliminar la vieja, hay que reemplazarla. Y esa nueva información debe ser elevada, coherente, repetida con amor y fe.
No como fórmula mágica, sino como afirmación consciente. Estoy a salvo. Estoy guiado. Dios es mi fuente. El pasado no define mi presente. La verdad me libera ahora. Estas afirmaciones, dichas con devoción y sostenidas con sentimiento, comienzan a abrir nuevos canales dentro del alma. Y lo que al principio parece artificial o difícil, con el tiempo se convierte en la nueva voz interior. El tercer paso es la vigilancia amorosa. Porque la mente condicionada tenderá a volver a lo conocido. Y en esos momentos no debes condenarte. Solo recordar. Y volver a elegir. Una y otra vez. Hasta que lo nuevo se vuelva natural. Hasta que la fe sea más fuerte que el reflejo antiguo. Y por último, el silencio interior. Porque en el silencio, lo subconsciente sale a la superficie. Y en ese espacio sagrado, puedes mirarlo, bendecirlo y entregarlo. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas rendirlo a Dios. Y declarar que ya no tiene poder sobre ti. Porque el Espíritu ha sido invitado a ocupar ese lugar. ¿Y dónde habita el Espíritu? El miedo heredado ya no puede sostenerse. El subconsciente es como un jardín. Y tú eres el jardinero. No puedes impedir que hayan sido sembradas malas semillas. Pero puedes arrancarlas. Y puedes sembrar otras. Semillas de paz. Semillas de certeza. Semillas de amor. Y con cada pensamiento elegido. Con cada afirmación repetida. Con cada acto de fe. Estás reescribiendo tu historia interior. Estás diciéndole a tu alma: el pasado ya no decide por mí. Yo elijo desde la verdad. Y la verdad es que soy libre. Y esa libertad no es teoría. Es experiencia. Es descanso. Es una mente nueva. Que ya no teme por lo que fue. Ni por lo que podría ser. Porque ha sido sanada desde la raíz. Y en esa raíz ya no está el miedo, sino Dios. Capítulo 14. Visualización y oración como armas de luz. No estás desarmado frente al miedo. No estás indefenso ante las sombras que te asedian desde dentro o desde fuera. El alma que ha despertado su origen divino no necesita correr ni esconderse, posee herramientas sagradas. Y esas herramientas no son físicas, ni violentas, ni agresivas. Son luz pura, dirigidas con intención, con sabiduría y con fe. Entre todas ellas, dos relucen con poder celestial, la visualización y la oración. La visualización no es fantasía. No es ilusión infantil ni fuga de la realidad. Es el acto creativo más alto de la mente consciente. Es mirar con los ojos del alma lo que aún no ha tomado forma. Es poner imágenes delante del subconsciente para que actúe según ellas. Como arquitecto obediente al plano que se le entrega. Y cuando se visualiza con intención espiritual, desde la verdad y no desde el deseo vacío, la imagen se convierte en semilla viva. Y esa semilla, tarde o temprano, florece. El miedo crea imágenes. Imágenes de pérdida, de dolor, de caos, de separación. Y esas imágenes, si se sostienen, condicionan tu mundo externo. Pero tú puedes, y debes, reemplazarlas por imágenes de luz. Imágenes de sanación. De orden. De armonía. De presencia divina envolviéndolo todo. Y no solo como mecanismo mental, sino como acto sagrado. Porque lo que ves interiormente, si lo cargas de emoción y fe, acaba reflejándose exteriormente. Imagina tu vida rodeada de paz. Visualiza tu cuerpo lleno de salud. Visualiza tus caminos abiertos, tus relaciones armoniosas, tu provisión asegurada. Visualiza no desde la carencia, sino desde la conciencia. Esto ya es mío en el plano espiritual. Y mi mente lo reclama, lo honra y lo manifiesta. A la par de la visualización está la oración.
pero no una oración de súplica temerosa, sino una oración científica, afirmativa, basada en la certeza del ser. Una oración que no rueda, sino que declara. Que no duda, sino que reconoce. Que no busca convencer a Dios, sino alinear la mente con la voluntad del bien. La verdadera oración no pide lo que ya ha sido dado. Da gracias. Afirma. Reconoce. Y se abre a recibir lo que ya existe en lo invisible. Porque no se trata de forzar el universo, sino de abrir las puertas del alma para que lo eterno fluya. Cuando unes visualización y oración, tu conciencia se convierte en un faro de luz. Un campo energético donde la fe reemplaza al temor. Y donde el poder del espíritu comienza a actuar sin obstáculos. Visualiza con devoción. Ora con autoridad. Hazlo cada día. No como ritual vacío, sino como ejercicio de alineación. Haz de tu mente un templo. Haz de tu tiempo un altar. Y en ese altar ofrece tus pensamientos más puros, tus imágenes más elevadas, tus palabras más verdaderas. Y el universo, que responde a la vibración antes que a la forma, te responderá. Estas son tus armas de luz. No para atacar, sino para iluminar. No para defenderte, sino para recordar tu invulnerabilidad espiritual. No para protegerte del mundo, sino para transformar el mundo desde tu interior. Cuando el miedo te visite, no corras. Cierra los ojos. Respira. Visualiza la luz envolviéndote. Ora con voz interior. Nada puede tocarme sin pasar por Dios. Y Dios es amor. Y donde hay amor, el miedo no entra. Y permanece ahí. 1 minuto. 5. Los que necesites. Hasta que sientas que algo ha cambiado. Y lo habrá hecho. Porque donde la mente se une al espíritu, el miedo pierde su reino. Y la luz recupera su trono. Tú eres portador de esa luz. Tú eres canal de esa presencia. Y ahora lo sabes. Y ahora puedes usarlo. Y ahora, el miedo ya no decide. Porque tú has recordado tus armas. Y son de Dios. Capítulo 15. La conciencia libre de miedo, vivir en la certeza del amor que nunca falla. Hay un estado más allá del esfuerzo por ser valiente, más allá de la lucha contra la ansiedad, más allá incluso del trabajo constante de reemplazar pensamientos oscuros por afirmaciones de luz. Ese estado no se alcanza con violencia interior, ni se conquista con una sola oración poderosa. Ese estado es el fruto maduro de una conciencia despierta. Y es el mayor regalo del camino espiritual, una mente libre de miedo, porque ha sido bañada en la certeza del amor que nunca falla. Esta conciencia no se construye en un día. Es la consecuencia de haber regresado muchas veces al silencio. De haber deshecho pensamientos heredados. De haber mirado el miedo de frente y haberlo perdonado. De haber afirmado la verdad una y otra vez. Hasta que la verdad dejó de ser afirmación y se volvió realidad. La conciencia libre de miedo no es una mente vacía de emociones. Es una mente anclada en la paz. Es un alma que no necesita entender todo para descansar. Es una persona que ya no huye del dolor. Porque sabe que ni el dolor es eterno, ni la sombra es real. Es quien ha entregado su necesidad de control. Y ha encontrado que en la rendición está la mayor fortaleza. Esta conciencia vive desde la unidad. No cree en la separación. No se identifica con la carencia, ni con el peligro, ni con la amenaza. Ha recordado su naturaleza espiritual. Y al recordarla, ya no teme al mundo. Porque sabe que el mundo externo no es causa, sino reflejo. Y que cuando el interior está gobernado por el amor, el exterior responde con armonía. Vivir sin miedo no significa que nunca aparecerán pensamientos oscuros. Significa que ya no tienen poder sobre ti.
porque los ves venir y los dejas pasar. Porque ya no te identificas con ellos. Porque sabes que tú no eres eso. Tú eres conciencia pura. Una expresión viva de Dios. Un canal a través del cual el amor eterno se mueve. Y ese amor no puede ser herido. No puede ser amenazado. No puede ser quitado. El alma que vive en esta certeza camina ligera. Habla con dulzura. Actúa con decisión, pero sin dureza. Ama sin miedo a perder. Da sin miedo a quedarse sin. Y confía en la vida no porque todo sea perfecto, sino porque ha conocido al amor detrás de todo. Ese amor, que no es emoción ni ideal, sino presencia viva. El amor que es Dios mismo. Y que ha estado contigo en cada paso. Incluso cuando no lo sentías. Incluso cuando dudabas. Incluso cuando temías. Porque el amor no falla. Y lo que no falla, libera. Y lo que libera, ilumina. Si has caminado por este libro con el corazón abierto, sabrás que no estás terminando un capítulo más. Estás entrando en una nueva manera de vivir. Una forma de existir sin los viejos hábitos del miedo. No porque todo haya sido resuelto afuera, sino porque todo ha sido resuelto adentro. Ya no necesitas temer. Ya no necesitas defenderte. Ya no necesitas adivinar el futuro, ni justificar tu pasado. Ya no necesitas pruebas, porque has conocido la certeza. La certeza de que eres amado. La certeza de que estás guiado. La certeza de que el bien no te abandona jamás. Vive desde ahí. Habita ese espacio. Y cada vez que el mundo te invite a dudar, recuerda quién eres. No con la mente, sino con la vida. Con cada acto. Con cada decisión. Con cada palabra que elijas decir. O no decir. Y cuando llegue la noche, y todo se hará silencio, podrás descansar no porque no haya problemas, sino porque hay una verdad más grande que todos ellos. Yo vivo en Dios, y Dios vive en mí. Y este amor, que es perfecto, ha echado fuera todo temor. Para siempre. Así termina el miedo. No con una batalla, sino con una rendición luminosa. Y así comienza tu verdadera vida. Una vida libre. Porque el amor que nunca falla ha hecho su morada en ti. Y tú has hecho tu morada en él.